Buenos días, jóvenes. Un gusto saludarles en su curso de ingreso a educación media superior de ciencias sociales, en específico de la materia de historia universal, que se imparte en la Escuela Preparatoria Oficial número 282. Para dar inicio a esta asignatura vamos a ver de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Para que podamos comprender este periodo es necesario destacar las características generales del mundo antiguo. Las civilizaciones agrícolas más importantes fueron Mesopotamia, Egipto, China e India. Y vamos a ir analizando cada una de ellas. Comenzaremos con la primera civilización, que es Mesopotamia. Se distribuyó en dos regiones, Asiria en el norte y Caldea o Sinar en la zona sur de los ríos Tigris y Éufrates. Esto fue en el periodo neolítico, en el año 4000 a.C. aproximadamente. Estos grupos se establecieron en Caldea, formando pequeños reinos agrícolas, entre los que destacan sumerios, acadios y amoritas. Mientras que en el norte se establecieron los asirios, que se dedicaron a la guerra. Sus ciudades principales fueron Ur, Erech, Larsa, Lagash, Uruk y Babilonia. Hacia el año 3000 a.C. surge el primer imperio caldeo. Para el año 2237 a.C., otro grupo semita impuso su dominio en toda la zona y estableció como capital a Babilonia, que se convirtió en una de las más importantes de Asia Menor. Su organización económica se basó en la agricultura, principalmente en alimentos como el trigo, cebada, lenteja, arroz, entre otros. También se dedicaron a la ganadería, a la pesca y al comercio. Su política fue basadamente teocrática hereditaria, ya que en el rey se encontraba unida la magistratura civil y religiosa. Uno de los códigos políticos de esta época fue el rey de Larsa, Hammurabi, donde trata en 283 artículos el derecho público, privado y penal. La siguiente civilización es la civilización de Egipto, que entre el año 4000 a.C. aparecen las primeras comunidades agrícolas establecidas en el valle del Nilo. Los primeros cultivadores se integraban en clanes diversos, cada uno con su jefe o caudillo, los cuales se unieron y poco a poco formaron entidades mayores. Este proceso terminó hasta formar dos grandes agrupamientos. Uno al norte en torno al delta, llamado el Bajo Egipto, y el otro al sur en el angosto valle, llamado el Alto Egipto. La raza egipcia se mezcló con la población africana y los migrantes semitas, que dieron lugar a una sociedad clasista organizadas en grupos llamados nomos. La organización económica se basó en la agricultura, la pesca, la ganadería y el comercio. En un principio era el faraón quien se encargaba de todas esas actividades por medio de gobernadores que eran responsables de los distritos, trabajos de irrigación y el pago de impuestos por parte del pueblo a su cargo. Y su religión fue politeísta. Nuestra tercera civilización es la India. Hacia el año 3000 a.C. aparecen en la península de Indostán, en las orillas del río Indo, Ganges y Brahmaputra, la primera cultura hindú. Su organización económica estaba basada en la agricultura, en la ganadería y en algunas artesanías. La sociedad patriarcal era comunitaria. En la sociedad tenían un sistema de castas, en donde los arios ocupaban los más altos y cada tribu elegían a un jefe o rajá. Basaban su fe religiosa en la bondad y la humildad, en base a la religión budista. Su organización política fue del tipo feudal, donde los brahmanes eran los que aplicaban las leyes, administraban los recursos de la tribu, y sus aportaciones culturales más importantes fueron la literatura, los Vedas, el código Manú, los brahmanes, el Upanishads, el Ramayana y el Mahabharata, el sistema de numeración, el sistema de riego, la escultura, la arquitectura y la herbolaria. Y por último, la civilización de China, que se desarrolló en el extremo de oriente de Asia, a las orillas del río Amarillo. La creación de un solo reino trajo consigo el esclavismo, adquirido mediante la guerra, la división de clases y de poder. Su organización económica se basó en la agricultura, la ganadería y en el comercio, en los cuales los pequeños señoríos explotaban a los siervos, a los esclavos y a los campesinos. En su organización política la suprema autoridad era el rey, y se le llamaba el Hijo del Cielo. Los mandarines eran funcionarios del rey que gobernaban las provincias. Y en la organización social, la más alta comprendía al rey y a su familia por un lado, los mandarines y la nobleza. Y por otro, los burócratas, los comerciantes, los artesanos, los campesinos, los siervos y los esclavos hasta el último.
Sus aportaciones culturales más importantes fueron el papel, la pólvora, la imprenta, la brújula, la cerámica, entre otros. Dentro de las civilizaciones agrícolas también encontramos a las civilizaciones del Mediterráneo. En los actuales territorios de Siria hacia el año 2900 a.C., se instalaron los grupos semitas que dieron origen a las primeras civilizaciones del Mediterráneo, en donde los grupos más importantes fueron los siguientes. El primer grupo o civilización fueron los fenicios. A ellos no les proporcionaron buenas tierras de cultivo, pero se les facilitó el establecimiento de numerosos puertos, y así desarrollaron en las técnicas de la navegación. Las principales ciudades fueron independientes, unidas por tradiciones y costumbres. La ciudad de Biblos tuvo constante contacto con los fenicios y, por su ubicación, con todas las culturas más importantes de la época. A causa de las constantes luchas entre tribus israelíes, se dividieron en dos reinos. El primero, en Israel, al norte, con tierras fértiles regadas por el río Jordán y Judea, y al sur, constituido por una zona árida. En su organización económica, principalmente fueron comerciantes terrestres y marítimos. Su industria fue de artículos manufacturados. La metalistería se concentró en la creación de armas y joyas. Surgió la tintorería que se dedicaba al teñido de las prendas. Su organización política fue del tipo monárquico. Tenían como máxima autoridad a los profetas, en un principio, aunque el final fue del todo del tipo monárquico teocrático y hereditario. Su organización social fue en la primera clase por la nobleza, el senado y los comerciantes, la segunda estaba conformada por los marineros y los obreros, y la tercera por los campesinos. Otra cultura que se desarrolló en el Mediterráneo fue Grecia, en la península de los Balcanes y la isla de Creta hacia el año 3000 a.C. Los más antiguos pobladores de Grecia fueron los pelasgos, en tierra firme, pero en Creta, donde se desarrolló una importante civilización, la minoica. Su organización económica en un inicio fue agrícola. Aunque su suelo no era muy fértil, el gobernante de Knossos se convirtió en la primera autoridad de la isla hacia el año 2000, cuando la civilización minoica estaba en su cúspide. Su fuerte era el comercio marítimo, el factoraje, la pesca y la colonización. Su organización política, en un inicio las ciudades-estado estaban gobernadas por reyes, luego fueron sustituidas por oligarquías o gobiernos de unos pocos. Un ejemplo claro es la ciudad de Atenas, que adoptó un gobierno de magistrados, y Esparta un gobierno dual, en donde los magistrados eran los que gobernaban. Su organización social estaba constituida por un rey llamado Basileus, quien era jefe del ejército y el juez supremo. La última cultura del Mediterráneo es Roma, que hacia el año 2000 a.C. se estableció en la península itálica y sus islas. Los estrucos, los iliotas, los latinos, los oscas y los griegos se mezclaron con los romanos para fundar Roma, en donde los estrucos como reyes fueron los que gobernaron. Al ser expulsados los estrucos, los romanos proclamaron la república, bajo la dirección de los cónsules o dictadores. Su organización económica fue principalmente agrícola, marítima, comercial y la conquista. Eran centros administrativos que albergaban artesanías y almacenes de bienes diversos. Su organización política fue en un principio monárquica, el sistema que tenían como gobierno, pero después fue sustituido por la república, bajo la dirección de cónsules o dictadores. Su organización social, los patricios, en los que estaban los reyes, nobles, los jefes del ejército, los admirantes, los cónsules y terratenientes, y los plebeyos, que eran los soldados, campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos. Los romanos tenían una religión politeísta y antropomorfa. Se suponía que sus dioses tenían cualidades y defectos de los hombres, muy similar a la de los griegos. Su principal dios fue Júpiter. Entre las aportaciones culturales de los romanos se destacan el derecho, la arquitectura, la escultura, la filosofía y el sistema educativo. Ahora vamos a pasar al tema de la Edad Media en Europa. Se conoce así a la época posterior a la caída de los grandes imperios, hacia el año 476 después de Cristo. La creación de los reinos bárbaros y la liquidación del sistema esclavista que permitió el desarrollo del feudalismo. Una vez derrotados los romanos por los bárbaros en los territorios de Europa, las ciudades fueron desapareciendo para dar mayor interés a la tenencia de la tierra. La presencia de latifundios hizo desaparecer el esclavismo antiguo y fue orillando a la gente a conectarse con los feudos, donde se convirtieron en siervos, teniendo que pagar tributo al señor feudal. Esto coincidió con el choque y fusión de dos culturas, la romana y la germánica, de donde surge.
Durante este periodo se destacó el Sacro Imperio Romano Germánico, que impulsó Carlomagno con el fin de evangelizar a los pueblos, que estos lograron tener bajo su mando a gran parte de Europa. Su organización económica fue con base en la tenencia de la tierra y la producción de sus habitantes. El siervo es parte de la propiedad. El comercio, la acuñación de monedas, los impuestos y los derechos de peaje fueron controlados por el señor feudal, los nobles ricos y el alto clero. Su organización política era monárquica, donde el señor feudal ejercía amplias funciones dentro de su feudo, expedía leyes, las hacía cumplir e impartía justicia entre sus vasallos. Además, el alto clero estableció normas que, si no se cumplían, eran perseguidas. Su organización social estuvo dividida en el rey, los señores feudales, nobles ricos y el alto clero, incluido el papa, y por el otro lado el vasallo, el villano, la tierra que el señor le concedió a cambio de un tributo, y el siervo. Debido a los constantes conflictos bélicos entre los pueblos y a las nuevas formas de gobierno, se optó por eliminar el esclavismo y proponer un nuevo sistema social, en el que la población más desprotegida realizaría actividades tanto agrícolas, comerciales y militares. Aunque los prisioneros de guerra fueron una especie de siervos que no gozaron de libertad, generando con esto demandas europeas y la nueva necesidad de abrir nuevas rutas en el contexto mundial. La burguesía estableció su base de poder en las ciudades. Era una nueva clase social que utilizó el dinero como medio de intercambio e impulsó las actividades bancarias. Además, se aliaron con los monarcas absolutistas, promovieron el capitalismo y difundieron nuevas ideas políticas y religiosas. Con esto llegamos al absolutismo europeo. Durante el siglo XV, como resultado del fortalecimiento de los monarcas, el pontificio, la creación de los estados nacionales, la burguesía, y por otro lado, la caída de Constantinopla, surgió en Europa el absolutismo, o concentración del poder político en manos del rey, sin limitaciones, fuente de la civilización moderna. Sus características generales fueron: todos los poderes del Estado se concentraron en una sola persona, se apoyó en el derecho divino de los reyes, se consolidó mediante una política económica mercantilista y un sistema de fuertes impuestos que recayó en el pueblo. El Estado armó poderosos ejércitos y flotas mercantiles para expandir sus dominios a través de las guerras de conquista. Se empezó a hablar de naciones cuando los reyes fortalecieron sus alianzas con las ciudades y quedaron abolidos los derechos de soberanía de los señores feudales. Y por último, la burguesía exigió participar en el gobierno. Espero te sea de gran utilidad esta clase virtual de Historia Universal. Tu siguiente actividad será realizar un cuestionario de 10 preguntas con su respuesta en tu libreta, el cual deberás tomar fotografía y subirla a la plataforma de Classroom. Recuerda que estaré pendiente de tus publicaciones para cualquier duda, comentario u observación, y que la retroalimentación del tema se hará de forma individual. Me despido de ustedes esperando se encuentren muy bien y tengan una excelente semana. Hasta luego.